Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Deseo expresar mi agradecimiento por aquellos que han servido fielmente y apoyo con entusiasmo a los que han sido llamados. Al reunirnos con los miembros por todo el mundo, las autoridades generales observamos personalmente la forma en que los santos de los últimos días son una fuerza para el bien, y los felicitamos por todo lo que hacen por bendecir la vida de todas las personas. Los que tenemos asignaciones de asuntos públicos estamos muy al tanto del análisis público de la Iglesia y de sus miembros, y que ha aumentado entre muchos líderes y periodistas influyentes de los Estados Unidos y en todo el mundo. Una confluencia única de factores ha elevado significativamente el perfil de la Iglesia. Muchos de los que escriben sobre la Iglesia han hecho un esfuerzo sincero por entender a nuestra gente y nuestra doctrina. Han sido amables y han tratado de ser objetivos, por lo cual estamos agradecidos. Reconocemos también que muchas personas no están a tono con las cosas sagradas. Lord Sark, gran rabino de Inglaterra, al dirigirse a los líderes católicos romanos de la Pontificia Universidad Gregoriana, notó lo secular que algunas partes del mundo ha llegado a ser y declaró que el culpable es un agresivo ateísmo científico que desafina con la música de la fe. La primera visión grandiosa del Libro de Mormón es el sueño profético de Lehi sobre el árbol de la vida. En dicha visión se describe claramente los desafíos a la fe que existen en nuestros días y la gran división entre aquellos que aman y adoran a Dios y se sienten responsables ante Él y los que no lo hacen. Lehi explica algo de la conducta que destruye la fe. Algunos son orgullosos, vanos y necios, y solo les interesa la denominada sabiduría del mundo. Otros están un poco interesados en Dios, pero se pierden en vapores mundanos de tinieblas y pecado. Algunos han probado el amor de Dios y su palabra, pero se sienten avergonzados ante los que se burlan de ellos y caen en senderos prohibidos. Finalmente, hay quienes están a tono con la música de la fe. Ustedes saben quiénes son. Ustedes aman al Señor y su Evangelio y tratan de continuamente vivir su mensaje y compartirlo, especialmente con sus familias. Están en armonía con las impresiones del Espíritu, atentos al poder de la Iglesia de Dios. Llevan una observancia religiosa en su hogar y tratan diligentemente de vivir vidas cristianas como sus discípulos. Reconocemos lo ocupados que están. Sin contar con un ministerio profesional remunerado, la responsabilidad de administrar la Iglesia depende de ustedes, los miembros consagrados. Sabemos que es común que los integrantes de obispados, presidentes de estaca y otras personas presten largas horas de dedicado servicio. Las organizaciones auxiliares y las presidencias de los quórumes son ejemplos de ese sacrificio abnegado. Tal servicio y sacrificio se extiende entre todos los miembros, a los que llevan los registros clericales, a los fieles maestros orientadores y maestras visitantes, y a los que enseñan clases. Estamos agradecidos por los que prestan valiente servicio como líderes scout y de guardería. Todos cuentan con nuestro amor y agradecimiento por lo que hacen y por lo que son. Reconocemos que hay miembros que no están tan interesados ni son tan fieles a algunas enseñanzas del Salvador. Nuestro deseo es que estos miembros despierten totalmente a la fe y aumenten su actividad y cometido. Dios ama a todos sus hijos y quiere que todos vuelvan a Él. Desea que todos estén a tono con la sagrada música de la fe. La expiación del Salvador es un regalo para todos. Es preciso enseñar y entender que amamos y respetamos a toda la gente que Lehi describió. Recuerden que el juzgar no es asunto nuestro. El juicio es del Señor. El presidente Thomas S. Monson nos pidió específicamente que tengamos el valor para abstenernos de juzgar a los demás. También ha pedido a todo miembro fiel que rescate a los que hayan probado el fruto del Evangelio y se hayan apartado, así como a los que todavía no hayan encontrado el camino estrecho y angosto. Rogamos que estos se aferren a la barra de hierro y participen del amor de Dios, el que les llenará el alma de un gozo inmenso. Aunque la visión de Lehi incluye a todos,
El concepto doctrinal culminante es el significado eterno de la familia. La familia es ordenada por Dios. Es la unidad más importante que hay en esta vida y en la eternidad. Después de comer el fruto del árbol de la vida, el amor de Dios, Ley tuvo el deseo de que su familia participara también de él. Nuestro gran deseo es criar a nuestros hijos en la verdad y la rectitud. Un principio que nos ayudará a lograrlo es el de evitar ser demasiado críticos de conductas insensatas o imprudentes, pero no pecaminosas. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo todavía teníamos hijos en casa, el elder Dallin H. Oaks enseñó que es importante distinguir entre errores juveniles que deben corregirse y pecados que requieran sanción y arrepentimiento. Donde falte prudencia, nuestros hijos necesitarán instrucción. Donde haya pecado, el arrepentimiento es esencial. Esto nos fue útil en nuestra propia familia. La observancia religiosa en el hogar bendice a nuestras familias. El ejemplo es particularmente importante. Lo que somos habla con voz tan potente que nuestros hijos tal vez no oigan lo que decimos. Cuando yo tenía casi 5 años, mi madre recibió la noticia de que su hermano menor había muerto al ser bombardeado el acorazado en el que prestaba servicio cerca de la costa de Japón casi al final de la Segunda Guerra Mundial. El aviso fue devastador para ella. Muy conmovida, se fue a su dormitorio. Después de un rato, fui a mirar en su cuarto para ver si estaba bien. Se encontraba arrodillada junto a la cama, orando. Sentí gran paz, porque ella me había enseñado a orar y amar al Salvador. La escena era típica del ejemplo que siempre me daba. Quizás el más importante de todos los ejemplos sea el de la madre y del padre que oran con sus hijos. El mensaje, el ministerio y la expiación de Jesucristo, nuestro Salvador, constituyen el curso de estudio esencial para la familia. Ningún pasaje de las Escrituras caracteriza nuestra fe mejor que el de 2 Nefi, capítulo 25, versículo 26. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Una de las premisas fundamentales de la visión de Ley es que los miembros fieles deben asirse firmemente a la barra de hierro para que los mantenga en el camino estrecho y angosto que conduce al árbol de la vida. Es esencial que los miembros lean, mediten y estudien las Escrituras. El Libro de Mormón es de extrema importancia, por supuesto. Siempre habrá quienes subestimen la magnitud de este libro sagrado e incluso lo menosprecien. Algunos lo han hecho con humor. Antes de irme a la misión, un profesor universitario citó palabras de Mark Twain, diciendo que si se hubiera quitado del Libro de Mormón la frase «y aconteció que», el libro habría sido solo un folleto. Pocos meses después, mientras prestaba servicio misional en Londres, Inglaterra, un distinguido profesor de la Universidad de Londres, que se había educado en Oxford y era experto en lenguas semíticas, leyó el Libro de Mormón, mantuvo correspondencia con el presidente David O. McKay y recibió a los misioneros. Les dijo que estaba convencido de que el Libro de Mormón era en verdad una traducción del saber de los judíos y del idioma de los egipcios en los períodos que se describen en el libro. Uno de los muchos ejemplos que mencionó fue la frase conjuntiva «y aconteció que», diciendo que reflejaba la forma en el que se traducía la fraseología, y él lo hacía, de los escritos en semítico antiguo. Se le explicó al profesor que aunque ese enfoque intelectual basado en su profesión le había sido útil, era esencial que tuviera un testimonio espiritual mediante el estudio y la oración. Por medio de ello obtuvo ese testimonio espiritual y se bautizó. Así que lo que un humorista famoso vio como objeto de ridículo, un erudito lo reconoció como evidencia esencial de la veracidad del Libro de Mormón, lo cual el Espíritu le confirmó. La esencial doctrina del albedrío requiere que el testimonio del Evangelio restaurado se base en la fe más bien que en pruebas externas o científicas. El análisis obsesivo en cosas que no se han revelado por completo,
como la forma en que hayan ocurrido el nacimiento virginal o la resurrección del Salvador o la manera exacta en que José Smith tradujo nuestras escrituras, no será eficaz ni rendirá progreso espiritual. Estos son asuntos de fe. Al final y al cabo, la respuesta se halla en el consejo de Moroni, de leer, meditar y luego pedir a Dios con corazón sincero, con verdadera intención que confirme las verdades de las Escrituras con el testimonio del Espíritu. Además, cuando inculcamos en nosotros mismos los mandamientos de las Escrituras y vivimos el Evangelio, el Espíritu nos bendice y probamos su bondad con sentimientos de gozo y felicidad, especialmente de paz. Es evidente que la línea divisoria entre los que escuchan la música de la fe y los que son sordos a ella o desentonan es el estudio activo de las Escrituras. Hace unos años me conmovió mucho el hecho de que un profeta amado de la Iglesia, Spencer W. Kimball, hiciera hincapié en la importancia de leerlas y estudiarlas continuamente diciendo: me doy cuenta de que cuando tomo a la ligera mi relación con la divinidad y cuando me parece que no hay oído que me escuche ni voz divina que me hable, es porque yo estoy lejos, muy lejos. Si me sumerjo en las Escrituras, la distancia se acorta y vuelve la espiritualidad. Espero que estemos leyendo regularmente el Libro de Mormón con nuestros hijos. He hablado de este asunto con mis propios hijos y ellos han hecho 2 observaciones. La primera, la persistencia en leer las Escrituras diariamente con la familia es la clave. Mi hija describe con buen humor los esfuerzos que hacen por ser constantes en leerlas temprano por la mañana, con hijos en la mayoría adolescentes. Ella y el esposo madrugan y se mueven a través de una niebla mental para aferrarse a la barandilla de hierro de la escalera hacia el cuarto donde la familia se reúne para leer la palabra de Dios. La persistencia es la respuesta y un buen sentido del humor la facilita. Cada miembro de la familia debe hacer un gran esfuerzo todos los días, pero vale la pena hacerlo. La segunda es la forma en que nuestro hijo menor y su esposa leen las Escrituras con su familia de niños pequeños, 2 de los cuales todavía no saben leer. Para el de 5 años, tienen señales con los 5 dedos de la mano a las que él responde a fin de participar plenamente en el estudio familiar de las Escrituras. La señal del dedo número 1 es para que repita las palabras «y aconteció que», siempre que aparezca en el Libro de Mormón. Tengo que admitir que me encanta el hecho de que esa frase se encuentre allí tantas veces. En beneficio de las familias con niñitos, les digo que la señal del dedo 2 es «y así vemos que», y la del 3, 4 y 5 las eligen los padres basándose en las palabras del capítulo que están leyendo. Sabemos que el estudio de las Escrituras en familia y las noches de hogar no siempre son perfectos, pero sean cuales sean las dificultades, no se desanimen. Entiendan que la fe en el Señor Jesucristo y guardar sus mandamientos son y siempre serán la prueba definitoria de la vida mortal. Sobre todo, cada uno de nosotros debe darse cuenta de que cuando uno está a desentono o desentonando con la música de la fe, no está a tono con el Espíritu. Como lo enseñó el profeta Nefi, habéis oído su voz y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habíais dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Nuestra doctrina es clara. Debemos ser positivos y ser de buen ánimo. Hacemos hincapié en nuestra fe y no en nuestros temores. Nos regocijamos en la seguridad de que nos da el Señor, de que estará con nosotros y nos dará guía y dirección. El Espíritu Santo testifica a nuestro corazón que tenemos un amoroso Padre Celestial cuyo plan misericordioso es para nuestra redención y se cumplirá en todos los aspectos, gracias al sacrificio de Jesucristo. Como escribió Naomi Randall, autora de Soy un hijo de Dios, su espíritu me da gran paz y siento en mi corazón que con la fe no hay temor. Por lo tanto, donde quiera que estemos, en el sendero del discipulado, de la visión de ley, resolvamos despertar en nosotros y en nuestra familia un deseo más intenso de reclamar el incomparable don del Salvador de la vida eterna. Testifico de la divinidad de Jesucristo y la realidad de su expiación. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Este programa es una producción de Morgat. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.